Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Curidia, una empresa que se dedica a nivel mundial a ofrecer y lograr soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Y lo hacemos mediante dos servicios, una educación jurídica que tiene por un lado una línea institucional, una educación jurídica para organizaciones para formar propiamente al equipo de trabajo de la respectiva organización de un sector público o privado, ubicada por ende en cualquier parte del mundo, sobre cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar, sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial en general, a nivel general. Y como segunda línea, esta clase de servicio en nuestra educación jurídica, ofrecemos educación jurídica para abogados que pueden estar por ende ubicados en cualquier parte del mundo mediante tres servicios: una jornada jurídica, un seminario jurídico y un curso jurídico sobre la validez jurídica de la inteligencia artificial, igualmente a nivel general. Y por otro lado, nuestra segunda clase de servicio es la elaboración de conceptos jurídicos donde indicamos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada caso, asunto, problema jurídico vinculado, relacionado de alguna forma con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, ubicado igualmente, por ende, en cualquier parte del mundo, que puede estar ubicado propiamente, por ende, en cualquier parte del mundo. Y aquí aclaramos cómo se aplican los derechos y deberes, bien sea frente al cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, cuando sea un asunto para lograr cumplir con el derecho, para que se cumpla con el derecho, para que de alguna forma se pueda cumplir con el derecho frente a una inteligencia artificial, o un asunto relacionado con un posible incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, para aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y de esa forma concluir en el respectivo concepto jurídico que hagamos sobre el tema, si existe o no un incumplimiento del derecho y en el caso de existir, cómo se debe manejar válidamente ello, es decir, cómo existe la responsabilidad jurídica ante ello, por dicho incumplimiento del derecho, por el respectivo incumplimiento del derecho, vinculado de alguna forma, de alguna manera, con una inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré por qué aplicar los derechos y deberes es la forma de hacer que los elementos y propiamente que el todo de la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial exista bien. Porque cuando se cumple con el derecho, cuando se cumple con el todo de lo definido en el derecho, es decir, porque cuando se aplican los derechos y deberes, se hace que cada uno de los elementos y propiamente que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existan bien. Y es que se trata de detectar cómo a cada quien le aplican los derechos y deberes según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente existe en la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial y de que cada quien aplique ello, logre de alguna forma aplicar ello, haga alguna forma de aplicación de ello. Y por eso se trata de que cada quien conozca su condición jurídica, descifre, tenga clara su condición jurídica en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, donde existen, donde exista inteligencia artificial. Es decir, en cada ambiente, a la medida de cada ambiente, donde apliquen derechos y deberes y sea un ambiente donde exista inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica donde exista de alguna forma, es decir, donde vaya a existir, esté existiendo y propiamente exista inteligencia artificial. Y por eso, cuando cada quien aplica los derechos y deberes, actúa bien y por ende hace el bien, es decir, logra el bien y por ende existe el bien en la relación jurídica, es decir, existe la inteligencia artificial buena porque existe dentro de la relación jurídica, es decir, en la relación jurídica buena, existe dentro de la relación jurídica buena, porque el bien existe, el bien en relación con lo humano, con la humanidad, con el ser humano existe cuando
existe la aplicación de los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes por la aplicación, con la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, con la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, porque los derechos y deberes solo se pueden aplicar cuando se aplican por ende todos, porque la aplicación de un derecho o de un deber solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes. Entonces, esto hace que cuando en la relación jurídica existe inteligencia artificial y existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, cada una de las partes y el todo de la respectiva inteligencia artificial existen de una forma válida jurídicamente. Es decir, esa es la forma de hacer que existan las cosas de una forma técnica y propiamente de una forma buena, bajo la técnica adecuada, con la forma de hacerlas adecuadamente, válidamente, diligentemente. Bien. Por ejemplo, es la forma de hacer bien los algoritmos, de lograr que los algoritmos existan propiamente de una forma buena, o de lograr que los contenidos digitales presentados mediante la inteligencia artificial, incluidos los contenidos logrados a través del funcionamiento de la inteligencia artificial, existan de una forma válida, es decir, de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ellos según cómo exista la respectiva relación jurídica, donde exista la respectiva inteligencia artificial creada por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de inteligencia artificial que existan en dicha relación jurídica. Es decir, a la medida de la forma en la cual exista la inteligencia artificial en relación con la relación jurídica. Y por eso, cuando cada quien aplica los derechos y deberes, es diligente, es decir, actúa de una forma buena y por ende, esa es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes y por ende es la forma en la cual existe la inteligencia artificial buena, es decir, se logra que exista la inteligencia artificial de una forma buena, es decir, para el bien, logrando el bien en relación con el bien, brindando bienestar, según la forma en la cual existe la inteligencia artificial, según cómo existe la relación jurídica involucrada. Entonces, no se trata de que una cosa sea lo técnico, lo conocido como técnico, lo definido como técnico y otra cosa sea el derecho. Se trata es de entender, de tener claro que el cumplimiento del derecho es la forma de lo técnico, es la forma de hacer lo técnico, es la forma de cumplir con lo técnico y propiamente es la forma de actuar técnicamente y propiamente bien. Es la forma de actuar bien y por ende de lograr el bien. Por eso cuando se aplican los derechos y deberes se hace que los elementos y el todo de la relación jurídica existan bien. Se hace que los elementos y propiamente el todo de la relación jurídica exista bien, existan bien. Y por eso no se trata de que el derecho sea un conjunto de normas, sea un conjunto de normas formales creadas exclusivamente, por ejemplo, por organismos, por organizaciones propiamente, y en general por personas, tanto individuales como organizacionales, relacionadas con la función pública y propiamente con el sector público, sino que derecho es todo lo que hace parte de la forma de los derechos y deberes, todo lo que hace parte de los derechos y deberes, y por ende es todo lo que indique formas de aplicar los derechos y deberes y por ende formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes. Por eso las nuevas formas existen, es decir, las nuevas normas existen, solo existen cuando sean formas más simples frente a las formas preexistentes de aplicar los derechos y deberes. Y por eso, cuando existe una autorregulación válida, existen normas. Esa es una forma de norma propiamente. Se crea una forma de norma, una forma de cumplir con el derecho, una forma de aplicar los derechos y deberes. Entonces, incluso la autorregulación gremial de un gremio válida es una norma, es una forma de cumplir con el derecho a la medida de las actividades vinculadas con el respectivo gremio. O la autorregulación en una organización, bien sea del sector público o privado, cuando existe una forma válida, es una norma, porque es una forma que indica la forma en la cual se deben y por ende pueden aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a la organización a la medida que la relación jurídica involucrada y propiamente la autorregulación válida de la organización existe cuando cada uno de los miembros
relacionados con su forma de la existencia, y propiamente cuando cada una de las personas, tanto físicas, es decir, naturales, es decir, seres humanos individuales, como las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado, públicos y privados, del sector público y privado, relacionados con la respectiva forma de la existencia de la respectiva organización, según cómo existe para que esto quede claro en la respectiva relación jurídica, en cada relación jurídica, aplican los derechos y deberes. Entonces, propiamente una organización, perdón, una organización existe de una forma autorregulada válida, es autorregulada válidamente, cumple con el derecho, existe aplicando los derechos y deberes cuando cada una de las personas individuales y organizacionales relacionadas con su forma de la existencia aplican los derechos y deberes según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista cada persona, según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la organización, a la medida de cómo exista, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica involucrada. Y por eso la autorregulación válida no solo consiste en cómo se puede cumplir con el derecho, sino en aplicar ello. Ahí sí existe como tal la autorregulación válida. Entonces, la autorregulación gremial propiamente válida es cuando se indican formas, se logran formas, cuando se logran formas de aplicar los derechos y deberes, cuando se logren formas de aplicar los derechos y deberes, cuando se logra alguna forma para que de alguna forma se puedan aplicar los derechos y deberes, es decir, para poder cumplir con el derecho, cuando se logren formas de aplicación de los derechos y deberes, formas de aplicar los derechos y deberes, y propiamente existe cuando esas formas se aplican, es decir, cuando las actividades del gremio en relación con el gremio existen de una forma válida porque se cumple con esas formas en las cuales se debe y por ende puede lograr la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cuando se aplican las formas en las cuales por ende se deben y por ende pueden aplicar los derechos y deberes. Es decir, cuando el gremio propiamente, el todo del gremio, el todo de la forma de la existencia del gremio, creado por el resultado de la unión de cada una de las partes relacionadas con él, según como exista ello a la médica relación jurídica vinculada de alguna forma con el gremio, existen de una forma válida jurídicamente. Propiamente cuando el gremio existe de una forma válida jurídicamente, cuando el todo del gremio existe de una forma válida jurídicamente, cuando el gremio es válido, cuando el todo del gremio es válido. Ahí existe un gremio autorregulado y por ende propiamente existe un gremio válido y por ende existe la aplicación de los derechos y deberes frente a él y por ende es un gremio bueno y por ende que logra el bienestar, que brinda el bienestar, que brinda el bienestar en lo relacionado con él a la medida de cada relación jurídica vinculada con él. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, todo lo que sea una norma se debe aplicar y por eso la misma relación jurídica válida es una norma porque es la forma en la cual se logró aplicar, se logran aplicar las condiciones definidas en el derecho. Es la forma en la cual se logró aplicar propiamente el derecho, el todo de lo definido en el derecho. Es la forma en la cual se logró cumplir con el derecho. Entonces, cuando existe la relación jurídica válida, esa forma en la existencia de dicha relación jurídica es una norma porque es una forma de aplicación de los derechos y deberes y propiamente es una forma que aclara cómo se aplican los derechos y deberes frente a ella y propiamente es una forma mediante la cual se indica cómo se logró aplicar, es decir, cómo aplicaron los derechos y deberes frente a ella y cómo se logró de alguna forma aplicar los derechos y deberes según cómo le aplicaron, cómo le fueron aplicando y propiamente aplicaron, a la medida de cómo fue existiendo y propiamente existió la respectiva relación jurídica. Entonces, cuando existe inteligencia artificial en una relación jurídica y existe el cumplimiento del derecho, existe la inteligencia artificial válida porque cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, de la IA, existen de una forma válida, es decir, existen bien, porque cada ser humano existente en relación con cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, según cómo fue existiendo y propiamente existió, es decir, según cómo va existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica donde exista ello, donde existan las partes y el todo de la inteligencia artificial, existieron con base en la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, propiamente, para que nos quede claro,
porque cada uno de los seres humanos fue aplicando y propiamente aplicó, logró aplicar por ende de alguna forma los derechos y deberes frente a ello, según como a cada quien le aplicaron. Y por eso es que ahí existe el diseño válido de la inteligencia artificial y en general el desarrollo válido de la inteligencia artificial, incluida la creación de los algoritmos y la prueba de la validez de los algoritmos y en general la existencia por ende definitiva del producto, es decir, la creación de la inteligencia artificial y por ende la prueba de su calidad y por ende la prueba de su funcionamiento válido y por ende la prueba, la constatación de que los resultados, los efectos de dicho funcionamiento, de dicho producto, son válidos. Y una vez se ejecuten esas funciones, una vez opere en una relación jurídica la respectiva inteligencia artificial que existe de una forma válida, se trata de que cada ser humano existente en relación con ella aplique los derechos y deberes según cómo le apliquen frente a cada interacción que exista frente a la respectiva inteligencia artificial, es decir, a la medida de cada interacción que cada quien haga, que cada quien tenga frente a la inteligencia artificial, y si existe la aplicación de los derechos y deberes a la medida de ello, es decir, si cada quien actúa e interactúa con la inteligencia artificial, aplicando los derechos y deberes según cómo le apliquen, existe la interacción válida en relación con la inteligencia artificial y por ende la inteligencia artificial que ya que ha sido creada de una forma válida, existe de una forma válida jurídicamente, ya no solo porque se creó de una forma válida, es decir, propiamente no solo porque se ha creado de una forma válida, sino porque como tal existe de una forma válida, porque es tanto creada de una forma válida, ha sido creada de una forma válida, como empleada, ha sido empleada, usada, utilizada operada de una forma válida. Y así existe la inteligencia artificial válida. Porque la inteligencia artificial válida no existe por el hecho de ser creada válidamente si se emplea de una forma inválida. Existe es cuando como tal existe, es decir, va existiendo y propiamente existe la inteligencia artificial de una forma válida, buena. Y por ende, cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, tanto en su creación como en su interacción, tanto en relación con su creación como en relación con su interacción, existe la inteligencia artificial válida, existe la inteligencia artificial válida. Otra cosa es que en una relación jurídica solo exista la creación de la inteligencia artificial, solo se cree la inteligencia artificial, sea una relación jurídica relacionada con la creación de la inteligencia artificial propiamente. Y en ese caso, si existe la aplicación de los derechos y deberes, existe validez jurídica, es decir, existe la relación jurídica válida y por ende existe la inteligencia artificial válida, porque su forma de la existencia se relacionó exclusivamente, se relacionó solo se relacionó, perdón, con ello, con su creación, con su forma de creación, con la creación de la inteligencia artificial. Pero si son más las formas de la existencia, si son otras las formas de la existencia, si existe propiamente de una forma distinta la inteligencia artificial, de otra forma la inteligencia artificial, lo determinante es que según cómo existe, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente existe, es decir, lo determinante es que según el todo de la forma de la existencia de la inteligencia artificial, creado por el resultado de la unión de cada una de las formas en las cuales exista, es decir, vaya existiendo y propiamente exista la respectiva inteligencia artificial, exista de una forma válida, ya que cada ser humano, gracias a que cada ser humano aplique, aplique, haya aplicado, aplica los derechos y deberes, aplique los derechos y deberes frente a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial en lo relacionado con cada quien, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica involucrada. Por eso, esa es la forma de lograr la inteligencia artificial buena, válida. Por eso, frente a los elementos de la inteligencia artificial y propiamente en cuanto a las partes y el todo de la inteligencia artificial, lo determinante es saber cómo aplican los derechos y deberes frente a cada una de sus partes y su todo, frente a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial y por ende, es decir, y propiamente lo determinante es que cada ser humano tenga claro cómo le aplican, cómo le proceden, cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien en relación con la inteligencia artificial y propiamente en relación con la forma de la existencia de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, según cada
ser humano exista según como cada ser humano exista, es decir, según como cada ser humano vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de ello, es decir, según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista, la inteligencia artificial y propiamente con base en la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica involucrada, relacionada de alguna forma con la inteligencia artificial. Y por eso, cada quien debe conocer su condición jurídica, su perfil jurídico en la respectiva relación jurídica y debe atender ello. Es decir, debe conocer y atender su capacidad jurídica, es decir, la forma en la cual le aplican los derechos y deberes y por ende la forma en la cual debe aplicar los derechos y deberes y propiamente el ser humano es capaz jurídicamente y por ende el ser humano es capaz jurídicamente cuando aplica los derechos y deberes de alguna forma según cómo le apliquen, según cómo le vayan aplicando y propiamente apliquen, es decir, y por eso se es capaz jurídicamente cuando se atiende ello, cuando de alguna forma se aplican los derechos y deberes, se logra aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, según cómo le vayan aplicando y propiamente apliquen a cada quien. Entonces, frente a los algoritmos, hay que tener claro que no solo se trata de que un ingeniero, por ejemplo, relacionado de alguna forma con la inteligencia artificial, sea el único encargado de hacer que que los algoritmos existan de una forma válida, existan bien, es decir, de una forma técnica, de una forma buena, válida. Se trata de entender que como los algoritmos deben existir bien, es decir, de una forma técnica, técnicamente, de una forma válida, es decir, armónicamente, de una forma armónica, con el derecho, deben existir con armonía jurídica, deben existir armónicamente jurídicamente, deben existir con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello. Debe existir el conocimiento, por ende claro, de los derechos y deberes en general y a la medida de ello, es decir, el conocimiento de qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes en general y el conocimiento específico, es decir, a la medida, por ende de cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo van aplicando y propiamente aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de ello, a la medida de la forma en la cual vaya a existir o vaya existiendo o esté existiendo y propiamente exista la forma de la existencia de los algoritmos, es decir, a la medida de lo relacionado con los algoritmos, con la forma de la existencia del todo del algoritmo creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de los algoritmos relacionados con la forma de la existencia y la relación jurídica involucrada, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica involucrada, la relación jurídica. Y por eso tiene que haber claridad en relación con el derecho, conocimiento del derecho, se debe conocer el derecho, la forma del derecho, es decir, los derechos y deberes, se deben conocer los derechos y deberes, se debe conocer la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de su aplicación, la forma de la aplicación de los derechos y deberes y se debe lograr ahí sí aplicar ello según como a cada quien le aplique. Entonces, si el ingeniero, solo como ingeniero, aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen en relación con la forma en la cual exista, frente a la forma en la cual vayan a existir y propiamente existan los algoritmos y propiamente en relación con la forma del todo del algoritmo, en relación con el todo del algoritmo involucrado en la relación jurídica, él va a cumplir con el derecho, logrando que los algoritmos existan bien frente a lo que desarrolle, lo que haga, es decir, según cómo actúe, frente a cómo actúe con ese perfil. Pero según lo que sea necesario jurídicamente para que el algoritmo exista bien, puede que ello baste o no baste, porque según el caso, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial, ello no basta, no es necesario, no es lo necesario, no es lo suficiente propiamente para que la inteligencia artificial exista bien. Entonces, por eso es que en algunos casos
se requiere que un abogado o unos abogados, ¿cierto?, participen para que según sus perfiles de abogados, según como propiamente existan, a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada con la inteligencia artificial, aclaren cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada. Porque como los derechos y deberes se aplican a la medida de cada quien, el ingeniero no es un profesional en el derecho, entonces él debe aplicar los derechos y deberes, es decir, debe conocer y por ende aplicar los derechos y deberes según su condición de ingeniero, perdón, de no abogado, de ingeniero, según propiamente como específicamente exista como ingeniero en relación con ello, en la respectiva relación jurídica. Entonces, como ingeniero, debe hacer que los algoritmos existan con calidad, pero según como exista, por ejemplo, puede ser una calidad operativa en el sentido en que no exista una falla técnica, por ende culpable, algo no diligente, es decir, un incumplimiento del derecho, en lo que dependa del ingeniero. Entonces, se encarga es de que se atienda con la forma en la cual el algoritmo debe cumplirse, debe lograrse propiamente, debe existir, es decir, consiste en que propiamente se logre que el algoritmo exista cumpliendo con la técnica definida mediante la ingeniería según el perfil específico de ingeniero que tenga y según propiamente la forma en la cual específicamente exista como ingeniero en dicha relación jurídica, y si logra ello, cumple con el derecho en relación con ello. Pero frente al contenido que se está operando mediante la inteligencia artificial, el conocimiento y propiamente la aplicación de ese conocimiento por parte del ingeniero en relación con la forma de los derechos y deberes, en relación con los derechos y deberes, no es suficiente. Si, por ejemplo, se trata de una inteligencia artificial para seleccionar candidatos para un trabajo, para ser contratados para desempeñar un trabajo, porque en ese caso se necesita el conocimiento jurídico de un abogado para aclarar cuáles son los criterios de la libertad para seleccionar, de la libertad válida, cómo existe la libertad válida para seleccionar válidamente a los candidatos y propiamente a la persona que finalmente se contrate para elegir al trabajador, por ejemplo, y en general a quien se contrate para realizar una labor. Y por eso, al indicar cómo existe la libertad válida para ello, se trata de aclarar dentro de ello cómo existe el límite de dicha libertad y por ende cuándo puede existir y propiamente existe una discriminación antijurídica, cuando no hay una razón de ser, una causa válida, justicia, cuando no existe justicia, cuando es algo injusto, el descartar, el no seleccionar a un candidato por una consideración antijurídica. Entonces, ahí se necesita que un abogado participe para que como tal, ya no la operación técnica, sino la implicación jurídica de esa operación técnica exista de una forma válida. Por eso es que, por un lado, se requiere de la ingeniería y por otro lado, por ejemplo, del derecho y por su parte de la economía para que sea viable la función y propiamente la existencia de la inteligencia artificial, para que de una manera clara se conozca y propiamente se logre la manera de emplear los recursos disponibles para que dicha inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial involucrada exista de una forma válida. Y a la vez, según el caso, la técnica de la comunicación, para que se tenga claridad en cuanto a que los contenidos que se presenten mediante la inteligencia artificial puedan ser percibidos de una forma válida, por ende de una forma entendible, válidamente frente a cada receptor válido de cada mensaje, cuando el receptor a su vez es diligente, sea diligente, es decir,
aplique los derechos y deberes según cómo le apliquen frente a ello, frente a la recepción, la percepción propiamente del respectivo mensaje, y así en relación con los elementos y propiamente con las partes y el todo de la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Y ahí sí existe la inteligencia artificial válida y ahí existe la inteligencia artificial válida y por eso existe propiamente la inteligencia artificial válida, la IA válida, la inteligencia artificial válida, cuando cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial existe de una forma válida jurídicamente, ¿cierto? Y eso sí es lo técnico y eso es lo bueno, eso es lo técnico y por ende lo bueno. Es decir, es lo válido, esa es la forma de la existencia del cumplimiento del derecho, la forma del cumplimiento del derecho, la forma de la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Otra cosa, para que esto quede claro, como mensaje final, es que el ingeniero, como debe hacer las cosas bien, como debe ser diligente en el ejemplo del ingeniero, el que ello lo haga bien depende de que previo a que defina y por ende pueda lograr alguna manera de atender lo definido en el derecho, se necesita del conocimiento, por ende claro, de la forma de los derechos y deberes a la medida específica de la relación jurídica. Es decir, que como ingeniero, para que esto quede claro, es decir, que para que como ingeniero defina, es decir, conozca propiamente, tenga claro, conozca cómo le aplican los derechos y deberes y por ende logre de alguna forma aplicar ello. Antes de ello, previo a ello, para ello, antes de ello, se necesita que exista, es decir, para ello se necesita que antes exista el conocimiento, por ende, claro, de cómo los derechos y deberes aplican en relación con la inteligencia artificial en general. No solo, es decir, en general, a la medida de la relación jurídica, es decir, cómo los derechos y deberes se aplican frente a la inteligencia artificial, entendida como un todo, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo exista, es decir, vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica involucrada. Y ahí sí el ingeniero puede actuar y propiamente actúa de una forma válida cuando aplica ello, es decir, es diligente cuando aplica ello y por ende hace el bien y por ende es técnico y por ende logra validez jurídica, hace que lo relacionado con él exista de una forma válida jurídicamente, sea válido, porque actúa en armonía con ello, atendiendo a ello. Es decir, si por ejemplo tiene claro que el producto debe funcionar y propiamente existir, que la inteligencia artificial, que este objeto conocido como inteligencia artificial, este producto conocido como inteligencia artificial, debe existir de una forma armónica con la forma válida como propiamente existe y por ende aplica la libertad en relación con dicha inteligencia artificial a la medida específica de dicha relación jurídica involucrada, sabrá entonces propiamente cuáles son las características de dicha libertad, cómo existe dicha libertad y por ende cuál es el límite, cuándo termina, hasta dónde llega dicha libertad y por ende sabrá qué se puede, propiamente qué se debe y qué no se debe hacer y por ende qué se puede y qué no se puede hacer. Y ahí sí bajo su técnica, bajo su conocimiento y propiamente su capacidad y por ende ahí sí, según la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen en relación con su ser, en relación propiamente con su perfil jurídico, cuando aplique ello, por ende logrará aplicar los derechos y deberes de alguna forma y por ende su actuación ahí es válida, sí es válida, será válida, porque ellos sí va en armonía, porque yo va en armonía con la forma en la cual en general aplican los derechos y deberes. Y no se trata entonces de una dimensión aislada y considerar que como soy ingeniero me baso específicamente en lo técnico y lo técnico no tiene nada que ver con el derecho, porque técnico significa simplemente la técnica de la ingeniería para manejar lo que dependa de mí según mi perfil jurídico en la respectiva relación jurídica. No, lo técnico es precisamente actuar aplicando los derechos y deberes y por ende eso solo se logra cuando es en armonía con la forma en la cual por ende los derechos y deberes se aplican frente a las partes y el todo de la inteligencia artificial. Y por ende ahí sí se conoce cómo le aplican los derechos y deberes frente a ello y si logra aplicarlo, existe como tal la aplicación de los derechos y deberes
si logra aplicarlos, si logra aplicar los derechos y deberes a la medida de su ser, existe la aplicación de los derechos y deberes en lo relacionado con su ser, es decir, ahí existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho por parte de dicho ingeniero o del ingeniero, y por ende existe la aplicación de los derechos y deberes en lo relacionado con el ingeniero, perdón, en relación con el ingeniero, en lo relacionado con el ingeniero, frente a cada una de las partes y el todo, en cuanto a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, y propiamente existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con el ingeniero, en lo relacionado con el ingeniero, frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica. Ahí sí, porque si el ingeniero no tiene claro cómo aplican los derechos y deberes en la relación jurídica y por ende frente a la inteligencia artificial, no puede saber cómo le aplican los derechos y deberes y por ende no puede aplicarlos, aunque lo intente. Entonces ahí ya queda claro el mensaje de qué significa lo técnico y por ende por qué lo técnico significa aplicar los derechos y deberes y por qué lo técnico es lo bueno, el bien y por ende por qué cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, es decir, por qué cuando cada quien es diligente jurídicamente existe lo técnico, es decir, lo bueno, es decir, lo válido y por ende por qué la inteligencia artificial válida es la que existe en la relación jurídica válida, es decir, por qué la inteligencia artificial técnica es buena, es la buena, por qué la inteligencia artificial válida es la inteligencia artificial buena, es decir, la inteligencia artificial técnica. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo. Que estén bien.